Señor, de nuestro ser integral, papito lindo. Permite que el consejo, Señor, de tu palabra venga a caer en tierra buena, tierra sana, tierra hermosa, Señor, tierra fértil, tierra que lleve mucho fruto, Padre, para que tú, Señor, y tu nombre, Señor, sean glorificados con todas y cada una de las cosas que hagamos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Decimos amén, mis amados hermanos. Amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Pueden tomar sus lugares. Sean bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Decimos amén. Bueno, como ustedes saben, mis amados hermanos, aún tengo este tema pendiente, ¿verdad? Nada más les voy a mencionar las bases para poder ir avanzando y continuar en donde pues nos compete el día de hoy. Hemos estado hablando acerca del modus operandi de Astoret. Amén. La Biblia nos muestra acá, ya no voy a leer nada de esto, en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 2 en adelante. También acá en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 1. En Primera de Reyes capítulo 9, versículo 2 en adelante, ¿verdad? Y aquí en Primera de Reyes también capítulo 11, versículo 1, de igual forma en adelante. Amén. Como, mis amados hermanos, Salomón, a pesar de la sabiduría que Dios le había dado, amén, terminó desviado. Amén. Amén, mis amados hermanos. ¿Y por qué terminó desviado? ¿Alguien se acuerda? Solo uno que se acuerde, mis amados hermanos. Muy bien, por la idolatría. Amén. Recuérdense que explicábamos que el modus operandi es la forma de obrar y que por medio de ello, mi amado hermano, aquí en la tierra, ¿verdad? No digamos en lo espiritual, en los seres humanos a la hora de que alguien comete un delito, puede también, mis amados hermanos, identificar hasta quién fue la persona que realizó ese delito. Amén. Miren, hay un caso, no me recuerdo en este momento el apellido, Menéndez creo que es, de unos hermanos de apellido, creo que es el apellido, que mataron a sus padres y se hizo tan famoso que hasta el día de hoy sigue saliendo. Le hicieron una serie en Netflix, imagínense usted, no serie, pasaron la cosa que viste en Netflix. ¿Y por qué les digo esto? Porque en ese momento, cuando ellos hicieron esto, tenían aproximadamente entre 19, 20 años por ahí, los dos. El asunto es que pasaron muchos años a tal punto que imagínense, eso fue como en 1900 y algo, y hasta la fecha todavía sigue sonando esto. Gracias. ¿Por qué les digo esto? Porque por el modus operandi, por la forma en la que ellos trabajaron, ¿verdad? Nadie les creía, porque eran unos jóvenes todavía en ese momento, y eso pasó nada más y nada menos que en un lugar de Estados Unidos llamado Beverly Hills, donde vive gente de mucha plata, de mucho dinero. Amén. Y ahí pasó, y la mansión en donde vivían, y el asunto es de que, se lo resumo, ¿por qué hasta la fecha esto sigue sonando? Porque por la forma en la que ellos operaron, por el modus operandi, la gente no creía. Pero por el mismo modus operandi fue que se dieron cuenta que sí, ellos sabían, sí. Amén. Ok, eso pasa en lo literal y en lo espiritual, mis amados hermanos, es igual. Amén. Miren, hay dos temas que han estado resonando en mi corazón, pero yo quiero terminar este primero. Uno es acerca de los colores que la Biblia habla. Lo podemos titular los colores de la santidad. La Biblia habla de, por ejemplo, de que uno de los colores de los que los sacerdotes o la realeza se vestía era el color púrpura. Amén. Y esos colores pues tienen significado. Ese es uno. Hablarle acerca de los colores. Acuérdense que la Biblia dice que la túnica de José, ¿cómo era? De colores. Amén. Entonces podemos escudriñar cada uno de los colores y ahí sale un tema muy bueno. Pero el otro tema es que en alguna oportunidad yo encontré en la Biblia
Hay una cita cuando le está hablando al rey Artajerjes, le dice, pesado fuiste en balanza, y la mayoría de versiones dicen, fuiste hallado falto de peso. Pero hay una versión que dice, fuiste hallado soso. ¿Y eso qué? Dije cuando fui a ver, esa palabra soso significa falto de aroma. Amén. Y eso es otro tema que yo quiero, tengo el deseo en mi corazón de los aromas. Recuérdense que la Biblia habla que cuando Abel dio su ofrenda, la Biblia dice que esa ofrenda tanto subió como Dios la recibió como un aroma agradable. Yo no sé, yo les pregunto. Ustedes y yo sabemos que en ese momento literalmente lo que se quemó fue un cordero. ¿Y qué olor tendrá la carne quemada? No sé si les gusta a ustedes cuando se les quema el pollo, la carne. ¡Ah, qué rico el sabor a quemado! ¿Y por qué? Si era un olor, me imagino yo, a nuestro olfato, ¿verdad? Desagradable, ¿por qué el Señor le agradó? Porque más que el olor de la carne quemada, era el corazón. Entonces, algún día vamos a hablar de eso, mis amados hermanos, pero por hoy vamos a continuar y a terminar con la ayuda del Señor este tema. Aquí está, en la base nada más lo menciono, las tres deidades, porque acuérdense que estos se describen como dioses, Astoret, Quemos y Moloch, a los que lamentablemente Salomón rindió culto. Y como consecuencia de esto, mis amados hermanos, Dios le dice, por amor a tu padre David, no te voy a dividir el reino a ti, sino lo haré en tu hijo. Y cuando vemos ustedes y yo en la Biblia, les aconsejo que lean el libro de Reyes, empezamos a ver, mis amados hermanos, desde que llegó Roboam, era el hijo de Salomón, el cual siguió por amor a David siendo rey. Pero Jeroboam fue el que tomó las otras tribus, y la Biblia muestra que este cometió unos gravísimos errores, a tal punto que cuando seguimos leyendo la historia de los reyes, la Biblia muestra que el Señor le reclama a muchos reyes que fueron sucesores de Jeroboam haber seguido el mismo camino de Jeroboam. ¿Por qué? Porque fue malo lo que hicieron, y todo esto se le abrió la puerta. ¿Cuándo? Después de que Salomón cometió idolatría. O sea, lo que pasó después del reinado de Salomón no fue cualquier cosa. Empezó una decadencia en los reinados, mis amados hermanos, que son contados los reyes a los cuales Dios les dice que hizo lo bueno delante de él. Contados. Amén. Llegamos a uno que la Biblia muestra que él fue el peor de todos. ¿Alguien sabe quién fue el peor de todos? Nos dice la Biblia así, para darles una pista. No solamente fue malo, sino que todavía después de todo lo malo que había hecho, dice que se casó con una mujercita que... ¿Ni idea? Ajá, ¿y cómo se llama el esposo de Jezabel? Acab. Se dice en la Biblia que no solamente fue malo, de los más malos, sino que todavía se le ocurre casarse con Jezabel. Y todo eso vino como consecuencia de el grave error de Salomón. Miren, mis amados hermanos, escuchen. Ustedes y yo tenemos que ser muy sencillos de corazón, humildes, y reconocer cuando en algún área en nuestras vidas necesitamos ayuda. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra, les menciono por lo menos dos de los que me acuerdo ahorita, pero no son solamente dos, Jacob y Salomón, que la Biblia dice de los dos, que Jacob y Saúl, que en algún momento de sus vidas, así dice de los dos, pero hay más, los dos en un momento de desesperación actuaron alocadamente, dice. ¿Por qué? ¿Alguna vez han actuado ustedes alocadamente? Ok, ¿y qué las llevó a ese acto de actuar alocadamente? No analizar. Miren, yo me recuerdo, ya como pastor, eso es lo más lamentable, ¿no? Antes de ser pastor, había gente que yo conocí y algunos me decían,
mírame, es que hablar con vos transmite paz, me decía. Yo, gloria a Dios. Alguien más me dijo, es que míreme, yo miro todo lo que usted pasa, pero yo veo que usted siempre vive como en un oasis. ¿Saben qué es un oasis? Un poquito de agua en el desierto, ¿verdad? Algo donde... Y así vivía yo. ¿Hasta qué? Yo no me di cuenta, mis amados hermanos, hasta que me nombraron pastor. Y ya como pastor cometí dos gravísimos errores que hasta el día de hoy me lamento. ¿Y fueron qué? En mi enojo me alegué con dos personas. Uno, imagínense qué nivel de ignorancia, qué alocado actué. Uno fue el papá de mi pastor. Y me alegué con él y le dije sus 2 que 3. Y no me dejé. ¿Qué hubiera tenido que haber hecho? Ese día me recuerdo que la discusión fue como a las 11 de la noche en la iglesia. Yo vivía lejos y el Señor llegó a sacarme de ahí de la iglesia, del templo. Yo vivía lejos y sin vehículo, mis amados hermanos, no tenía cómo ir. Pues aparte de peleonero, aferrado, porque me llegó a sacar de su propiedad, porque el templo donde yo pastoreaba era de él. Y yo le dije, no, yo no me voy. Y como a las 3 de la mañana me tocan la puerta, era el hijo del papá. Era mi pastor. Y mira, ¿qué pasó? Y le dije lo que pasó. Ok, ahora me arrepiento. Pero miren, miren esto, hermano. Tal fue la discusión de que ahí en esa iglesia que yo pastoreaba a otro hijo del Señor. Solo que este hijo era arena de otro costal, ¿va? Y me dice el hijo del Señor, cuando ya el Señor se va, me dice, mira pastor, yo dije, si mi papá le pega al pastor, yo me le dejo ir y defiendo al pastor. ¿Se imaginan a qué nivel llegó la discusión? Que el hijo me iba a defender a mí y no al papá. Me arrepiento de eso, mis amados amigos. Y después tuve otra discusión de la que también me arrepiento, pero esa no se la voy a contar. Amén. ¿Por qué me arrepiento? Porque ya era pastor. O sea, actúe alocadamente. Porque ¿qué es lo que esperan ustedes de un pastor, mis amados hermanos? ¿Que se alegue con cualquiera que se le ponga enfrente? No, la Biblia dice que bienaventurados los pacificadores. Yo se los he repetido una y otra vez, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros como ministros y ustedes como cristianos hemos sido llamados a ser pacificadores. Amén. Pero como en mí tanto que me alargué por eso, hermano. Pero lamentablemente a veces actuamos alocadamente. Entonces, antes de actuar alocadamente, tenemos que reconocer de que necesitamos ayuda. ¿Amén o no amén? De que necesitamos antes, mis amados hermanos, de tomar cualquier decisión, cualquiera, por mínima que sea, analicemos bien antes de tomarla. ¿Por qué? Porque las consecuencias, esto fue lo que le pasó a Salomón. Amén. Las consecuencias después, mis amados hermanos, uno se lamenta, pero esto es como cuando uno mete un clavo en una puerta, en un pedazo de madera. Ok, uno puede sacar el clavo, pero ¿qué pasa con la madera? El agujero siempre queda, ¿verdad? Uno puede hacer cualquier cosa, pedir perdón, pero la herida, ahí queda. La cicatriz, aunque esa herida sane, ahí queda. Amén. Ok, esto que está en la pantalla, esto ya se los dije, ¿verdad? Sí, todo esto ya lo hablé, mis amados hermanos. Miren, si quieren la presentación yo se las envío, amén, pero voy a avanzar, lo digo porque veo que están anotando, pero todo esto ya no lo, bueno, es parte, aquí ya lo dije, pero aquí lo voy a desarrollar. Entonces vean, aquí está, la Biblia dice que era la diosa fenicia del amor, se le rinde culto. Dentro de las prácticas de su culto están el amor, la sexualidad y la fertilidad. Aquí empezamos, vean qué dice la Biblia. Este es uno de los problemas, mis amados hermanos, que miren, ustedes, tal vez las mujeres pudieran pensar, no, pastor, yo problemas con eso, de todo lo que es el área sexual, con eso no tengo. ¿Qué piensan, mis amadas hermanas? No les pregunto por ustedes, ¿verdad? Pero ¿será que las mujeres tendrán problemas en el área sexual?
¿Será que no? ¿Será que solo los hombres? ¿Será que solo los solteros? ¿O será que los casados? ¿O quién creen ustedes que tiene problemas en esta área? Si no es que todos, la mayoría. Amén. Yo les digo, mis amados hermanos, he conocido a mucha gente en el ministerio. Ay, Dios mío. Y no sé, tal vez ya ni recuerdo las personas que durante el tiempo que estuvieron conmigo, ¿verdad? No tenían este tipo de problemas. Conocí en una oportunidad, imagínense, ya una mujer, más o menos, ¿a qué edad consideran? Pues que ahorita como está la juventud, ¿verdad? Hay abuelas de 40 años. Más o menos, ¿a qué edad consideran ustedes que es así normal de que alguien sea abuelita? Digo mujer porque ahorita les voy a contar el caso. Después de los 45. El asunto es que esta persona ya tenía como unos 60 años tal vez. Y bueno, ella yo sí la conozco, pero no fue ella la que me contó el asunto, ¿verdad? Sino fue la hija que tenía problemas con uno de sus hijos que estaba viendo pornografía. ¿Qué edad tenía el niño? Porque era casi unos 12 años tal vez tenía el hijo de ella. Y ella no se explicaba el por qué, porque ella como madre no tenía ese tipo de problema. ¿Y cuál creen ustedes que era la puertota abierta en aquella casa? De que un día, dice ella, bajó a la cocina. ¿Y a quién creen que encontró viendo eso? No. A la mamá de ella. Ya a la abuelita del niño. ¿Cuál fue la puerta abierta para que el niño tuviera que empezar a los 12 años con ese tipo de problemas? La abuela. Entonces le digo, cuando yo escuché eso, yo dije, no hombre, yo conozco a la persona. Amén. No es de aquí, es de Guatemala. Y creo que está en Estados Unidos. Claro, ustedes no la conocen. Amén. Pero imagínense, mis amados hermanos. Entonces ustedes y yo podemos, no, la abuela no. Pero resulta que a veces las abuelas también tienen ese tipo de problemas. Miren, aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, por lo cual les vuelvo a repetir. Antes de tomar cualquier decisión, meditémoslo bien. Porque aunque ustedes y yo en este momento no seamos abuelos, pero muchas de las decisiones que ustedes y yo tomamos no nos va a afectar a nosotros, no le va a afectar a mis hijos, pero le va a afectar a nuestros nietos. ¿Por qué la Biblia dice que Dios visita la iniquidad sobre los hijos en la tercera y cuarta generación? Porque ahí está lo que estamos ya, la tercera generación vienen a ser, si yo fuera abuelo, mis nietos. Entonces mis errores no se los va a cobrar Dios solamente a mis hijos, sino a mis nietos. Entonces vean esto, ustedes tienen que ser bien sinceros con Dios. Si ustedes saben, mis amados hermanos, que en el área de la intimidad, no voy a hacer mayor énfasis acá porque de eso vamos a hablar en el tema de matrimonio, tienen algún problema, miren, les voy a hacer una preguntita. Es que no sé cómo hacerlo. Aconséjenme pues, como pastor, les pido consejo. Amén. Aconséjenme pues, sabiamente. Resulta que ustedes son los pastores. Reprende. Pero en la iglesia que ustedes pastorean, se dan cuenta de que un jovencito, una jovencita, tiene problemas sexuales. Cualquiera sea el problema, pero es problema. ¿Quieren mencionarme ustedes un problema en específico o lo dejamos en problema? Aquí queda en problema, pero es problema de índole sexual. Amén. Y tiene privilegio. ¿Qué hacen? Díganme, ¿qué puedo hacer yo como pastor? ¿Qué harían ustedes? Ustedes ya lo saben. Ajá. Y después de esa restauración o antes de la restauración, tiene privilegio, solo restauran. Lo quitan del servicio, ya se puso seria la cosa. Miren pues, en alguna oportunidad, esto yo lo vi, pero a alguien ya le había pasado.
Yo creo, no sé, no recuerdo. El asunto es que yo creo que yo estaba, bueno, mejor no voy a contar tanto detalle porque hice mal el tiempo. La cosa es que alguien llegó a ministrar la alabanza a la iglesia que pastoreábamos en Guatemala. Y cuando yo le vi las manos al muchacho, yo le vi las manos como manos de hombre lobo, así peludas y como con garras. Así se quedó. Él no era de la iglesia de nosotros. Llegó, fue invitado a un grupo de alabanza y ahí iba él tocaba el teclado. Y yo le vi las manos así. La que sí era oveja en su tiempo era la esposa de él. Ella sí fue mi oveja en su tiempo. El asunto es que así se quedó. Y al poquito tiempo me llegaron a buscar. Ellos ya no se congregaban conmigo. De que si yo los podía casar. También les dije yo, pero antes de decirles que sí, vengan y platiquemos. ¿Y por qué? ¿Y por qué creen que querían que yo los casara? Porque habían cometido fornicación. Y el papá de él era el pastor de otra iglesia de donde se congregaban. Y ahí dije yo, ya sé por qué le vi las manos peludas. ¿Por qué le vi las manos peludas? Porque andaba en fornicación. Amén. Entonces, lo que se debería de hacer definitivamente, mis amados hermanos, es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Pues una persona que está en pecado no puede ministrar. ¿Por qué? Que lo que esa persona tenga lo que le da. Esa es una, porque lo que tiene le da. Esa podremos decir, bueno, las dos son delicadas, pero ¿qué otra cosa creen que pasa? Lo que tiene da, definitivamente, así es. Pero hay otra cosa que pasa. Le pasa al que tiene el pecado y hace las cosas así. Tiene mayor condenación. Si se supone que nuestro trabajo como ministros es, como decía hermano Daniel, restaurarlo, pero ¿mandarían ustedes a la guerra a un soldado herido? ¿Por qué no? Si tomó ese soldado y va a la guerra, en más de algo ayuda. Lo van a matar más fácil y solamente va a ser un estorbo. Ok, eso es en una línea. Pues, ¿por qué lo...? Ahora sí necesito que me ayuden a mencionarme cualquier pecado en esa área. Solo uno, no tengan pena. Ahí está. Y ahora pensemos, mis amados hermanos, nos vamos a ir al otro extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? Alguien que tiene problemas de que, ahí está, insaciable. ¿Y cuál sería el otro extremo? Un extremo es insaciable. ¿Y cuál sería el otro extremo? ¿Qué, perdón? Que no le dan ganas. Eso se llama frigidez, que no tiene deseo sexual. ¿Y qué haríamos con esa persona? Pero se haría lo mismo que el otro, porque los dos son problemas sexuales. ¿Perdón? Que se haga eunuco. No le entiendo, hermano. Que sea eunuco. Imagínense eso, mis amados hermanos. ¿Qué se haría entonces? Porque problema sexual es problema sexual. Y los dos están en los extremos. Vuelvo a la carga lo que les acabo de decir. Lo primero es reconocer que tengo un problema y pedir ayuda. Y ya en determinado caso, como dijo la hermana, ya hasta ahorita le entendí, que se haga eunuco. ¿Y quién es un eunuco? Según la Biblia hay 3 tipos de eunucos. Unos que así nacieron. Otros que se hacen así por causa del servicio a Dios. Y otros que los hombres los hacen. Un eunuco, mis amados hermanos, es alguien que simple y sencillamente
no tiene ningún tipo de deseo sexual, pero tampoco anda enamorando. Si es varón, mujeres, no le gusta. Y si es mujer, no le gustan los varones. Así es. O sea, se echa de ver. Pero un eunuco que va de molestar mujeres, ese no es eunuco. Amén. Ese es un aprovechado. Por eso es que hay tantas violaciones allá en la iglesia del otro lado. Porque los obligan y no son. Ay, ¿para qué me voy a meter a hablar de esa gente? El asunto es que encontraron un lugar en donde estas personas entierran los cadáveres de los fetos. Imagínense, mis amados hermanos. Ok, vean esto, pues. Yo dije que iba a terminar, imagínense ustedes, y ni siquiera pasar el primero. Son 14, ¿no? Diosa fenicia del amor, dice Oseas capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Piensan que estos palos les darán respuesta, porque un espíritu de prostitución los ha extraviado. Okay. Pregunto, ¿por qué la gente le pregunta, dice esta versión, a los palos de madera? Mi pueblo a los ídolos de madera le preguntan. ¿Por qué le preguntan? Ahí está la respuesta en la Biblia, mis amados. Piensan que esos palos les darán respuesta, porque un espíritu de prostitución los ha extraviado. Entonces, ¿por qué la gente se postra delante de una imagen? Y ellos dicen y se llenan la boca y que Dios tenga misericordia. ¿Quién soy yo para hablar mal de ellos? Pero es una verdad que ellos mismos dicen, que no los adoran, solo los veneran. Pero ahí está escrito, ¿por qué lo hacen? Porque hay un espíritu de prostitución que los ha extraviado. Entonces, mis amados hermanos, luego dice acá, y se han prostituido alejándose. No sé si logran ver desde ahí donde están, pero la palabra Dios está con minúscula o con mayúscula. Entonces, ¿qué hace el espíritu de prostitución? Lo aleja a uno de Dios, mis amados hermanos. Miren, pues, hay un conflicto, mis amados hermanos, que a menos de que algún día el Señor los lleve a ustedes a ser pastores y ovejas, nunca nos vamos a entender en esto que les voy a decir. Nunca nos vamos a entender. A menos, repito, de que un día el Señor los lleve a ustedes a ser pastores. ¿En qué es lo que ustedes y yo nunca nos vamos a entender? En el que la oveja, mis amados hermanos, no se congregue. ¿Por qué creen ustedes que no nos vamos a entender con eso? Solo uno, hermano, solo uno. Miren, pues se los digo. Porque la oveja, o sea, uno como oveja, uno pone sus prioridades, porque esa es la razón por la que uno no se congrega. Porque tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá y tengo allá, y además otro día puedo llegar. Pero uno como pastor, mis amados hermanos, no pone sus prioridades, o sea, mis prioridades como pastor, como varón, sino las prioridades de Dios. Y en eso nunca nos vamos a entender, porque las ovejas lo que buscan son sus prioridades, sus beneficios, pero el pastor lo que anhela, mi amado hermano, es que aquí estoy hablando de esto por el ejemplo, que un espíritu de prostitución los aleje de Dios. O sea, va más allá, mis amados hermanos, que un simple, hoy tengo que hacer esto. Va más allá, espiritualmente hablando. Cuando algo nos aleja de Dios, lo hablamos cuando hablamos del culto a Dios. Ahí hay un espíritu de anticristo, y aquí un espíritu de prostitución. Pero ¿lo entiende la oveja así? Como ovejas, ¿cómo lo entendemos? Es que los pastores no entienden. Los pastores, ¿por qué? Y nos cuestionan a nosotros cuando espiritualmente hablando. Por eso es, mis amados hermanos, que el Señor pone ministros a que vayan delante de ustedes. No porque lo sepamos todo, que Dios nos libre, pero más de algo, tal vez un poquito más que ustedes sabemos,
por lo cual no habrá un entendimiento. El día que ustedes me digan, pastor, mire, yo no puedo llegar al culto por esto y esto, yo no los comprendo. Yo no puedo maldecirlos, que Dios me libre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hago? A veces a regañadientes los bendigo. Pero no porque los bendiga estoy aprobando que falten. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, ahí lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo, ni me lo estoy inventando. Un espíritu de prostitución, mis amados hermanos, puede entrar y luego uno deja de congregarse. Así de simple son las cosas. Amén. Así de simple se enfría uno. Amén. Y acuérdense que la Biblia dice que ustedes y yo, aunque habla de las riquezas, claramente, ¿verdad? Pero no podemos agradar a dos señores. O estamos en el culto porque así lo decidimos, o no estamos en el culto, ¿por qué? Porque así lo decidimos. Punto. Amén. Entonces, en ese momento en donde se toma esa decisión, les hago la pregunta, a ver si tienen respuesta. ¿Quién me dice a mí, o sea, hablando de cada uno de nosotros, de que esa decisión no me llevó a tomarla este espíritu? O sea, no tenemos, no sé si tendrán una respuesta. O sea, ¿quién me dice a mí? Es la pregunta de que esa decisión, no, hoy no voy al culto porque tengo que hacer esto. ¿Quién me dice a mí que esa decisión no me orilló a tomarla un espíritu de prostitución? Ustedes y yo, como ovejas, podemos pensar que el pastor no entiende, es que esta es una situación, yo sé que hay emergencias, mis amados hermanos, pero lo que yo estoy hablando es cuando yo tomo la decisión de no congregarme. ¿Por qué tengo que hacer esto? Ese es el gran problema, mis amados hermanos, de que como ovejas, repito, pensamos, no hombre, si solo es un día, pero la pregunta es, ¿y si quien te movió fue un espíritu de prostitución? Ese es el conflicto que si no lo logramos entender, por eso es que después, mis amados hermanos, ustedes miran que muchas personas están sufriendo consecuencias que se hubieran evitado solo con congregarse. Dios no es un Dios malo, lo tenemos claro, ¿verdad? Escrito está que ustedes y yo cosechamos lo que sembramos. De Dios no nos podemos burlar. El problema es, mis amados hermanos, de que hay tanta entidad espiritual. Y por eso es que les quiero hablar de los aromas. Amén. ¿Por qué? Porque con cada cosa que ustedes y yo hacemos, dejamos olor. Miren, uno de estos días había un velo aquí. No sé de quién era. Pero alguien me preguntó, pastor, ¿este velo es de la pastora? ¿Qué creen que hice para ver si era de ella? Lo agarré y no, este no es de ella. ¿Y cómo sé que no es de ella? Porque lleva su aroma. Amén. ¿Les ha pasado a ustedes de que por el aroma identifican las cosas de su esposo o de su esposa? ¿Sí o no? Ok, entonces mis amados hermanos, ¿por qué es que a mucha gente, estamos hablando del modus operandi de esta Astoret, diosa fenicia del amor, ¿por qué es que logra estorbar al creyente exactamente en donde es débil? Porque deja un aroma. Amén. Dice acá, mi pueblo suele consultar a sus ídolos de madera. Un trozo de madera le dice lo que han de hacer, porque el espíritu de prostitución los ha extraviado y se han prostituido, una vez más lo dicen, vean, apartándose de la sujeción a su Dios. Aquí no dice nada más apartándose, sino aquí le agrega todavía, dice, de la sujeción. Entonces nosotros, mis amados hermanos, y no hablo por mi esposa y por mí, sino nosotros los pastores, no queremos tener a la gente controlada, que Dios me libre. ¿Quiénes somos nosotros para estarlos controlando a usted? Antes bien nosotros, mis amados hermanos, tenemos el deseo de que cada uno de ustedes crezca, se desarrolle, amén, y que como el apóstol Pablo lo hablaba, y que sean colaboradores juntamente con nosotros en el reino de Dios.
Y que un día, mis amados hermanos, mi esposa y yo tengamos la convicción que, por ejemplo, ¿verdad? Hermana Meli me decía a mí hace un tiempo acerca de una palabra de que el Señor me iba a llevar a predicar a las naciones. Ok, si eso pasa, los pastores se van 15 días. ¿Qué hacemos con los cultos? ¿Quién se hace cargo? ¿Pero quién? Los líderes. ¿Pero quién? Dígame, dígame. Ellos. Va. Entonces, miren, esa es la certeza que uno tiene que tener. Dijo el apóstol Juan uno de estos días: miren, el que se va de viaje soy yo, decía él, pero pareciera que me llevo a todos en la maleta, porque él no está y no llega la gente. Ya, ¿qué convicción puede tener uno como pastor de que al no estar todo va a estar normal? Si a veces ni estando uno, mis amados hermanos. Amén. Entonces, por eso es de que vuelvo a repetir, en esa línea, ovejas y pastores, no nos vamos a entender. Porque para ustedes, es que el pastor tiene que entender esto, pero para nosotros, ustedes tienen que entender de que puede entrar por una sola decisión un espíritu de prostitución. Y después, ¿quién es el que tiene que estarlos aguantando? ¿Los pastores o su cónyuge? Solo por una decisión, mis amados hermanos. Amén. Entonces, así es como trabaja esta diosa, mis amados hermanos, colocándole a la persona. Se dieron cuenta, no solamente problemas en el área sexual, sino alejando de Dios, alejándose de la sujeción de Dios. Amén. Ustedes ven tantos, en internet hay tantos videos. Hay una persona que se dedica a preguntarle a los estudiantes universitarios, sobre todo, ¿crees en Dios? Y la mayoría de a los que le pregunta, todos le dicen no. Y él saca una secuencia en donde no, casi nadie cree en Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la mayoría de gente se ha apartado de Dios por un espíritu de prostitución. Y esa es la verdad. Por eso ustedes y yo los bendigo, mis amados hermanos. Y yo sé, se los he dicho en más de una oportunidad, yo sé que para ustedes no es fácil venir. ¿Por qué? Porque la iglesia está lejos. La iglesia les queda lejos. Pero los bendigo, mis amados hermanos. Pero nunca cometan el error de decidir. Amén. Nosotros hemos estado platicando con mi esposa y queremos, lo voy a decir así, pero no es exactamente el fin, amén, sino hay un propósito detrás de esto: dejarles al mes un domingo libre. Repito, no ese es el fin, el domingo es feriado, no es así, amén, sino porque en algún momento hay cosas que uno puede planear, amén, y que el congregarse no se les convierta en una carga de decir, pero tengo esto, tengo lo otro. Entonces, ya teniendo un domingo libre, si ustedes quieren hacer alguna actividad con su familia el día domingo, ¿por qué no lo planifican para ese domingo? ¿Están de acuerdo? Pastor, y no pueden ser 4 domingos al mes. No, tampoco. Si alguien allá encuentra, tampoco te pelees, dice. Amén. Pero yo creo que hablando, mis amados hermanos, nos entendemos. Hablando nos entendemos. Buscamos alguna solución. Amén. Pero, ¿y si yo no hablo? Todavía estoy en el otro punto. Entonces aquí venía lo que decía hermana Isa, y lo hemos hablado, mis amados hermanos. Lo que tengo doy. Lo que tengo hoy. Y acuérdense que la Biblia habla de que en un momento en el que el profeta Elías le dice al pueblo, él se aparece después de tanto tiempo escondido, se aparece y le dice, bueno, vamos a decidir quién es Dios, hagamos esto. Cuando hacen los altares, ¿verdad? Hagan ustedes un altar y yo voy a hacer un altar. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que los profetas de Baal gritaron, brincaron, se saquearon, se sacaron sangre, se postraron, hicieron de todo. ¿Y qué pasó con el altar? ¿Descendió fuego? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ese es un espíritu de prostitución ministrado por Jezabel. Ustedes y yo podemos servir y hacer de todo, pero si yo no estoy limpio,
No va a pasar nada. Bueno, aquí está el otro, dice diosa de la guerra. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? ¿Qué le responderían al apóstol si les hace esa pregunta? ¿De dónde vienen tus problemas? Yo le respondería: problemas. ¿Qué es eso? ¿Qué le responderían? ¿De dónde vienen sus problemas, mis amados hermanos? Del diablo. Miren, el diablo, tengan una cosa clara, hermano. El diablo no es omnipresente. El diablo no me puede estorbar a mí y estorbarlos a ustedes. Él no puede. Además, la Biblia dice que en este momento el diablo está delante del Padre acusándonos. O sea, mis problemas no pueden venir de él, porque él está haciendo una cosa. ¿Y qué es lo que está haciendo? Mira que ustedes y yo metemos la pata y nos acusan. Ese es su trabajo. Entonces, ¿de dónde vienen mis problemas? Consecuencia de malas decisiones. ¿Y dónde queda el diablo ahí? Es que me estaba fastidiando, pastor. La Biblia dice que ustedes y yo, cuando somos tentados, por si alguien viene de las tentaciones, pastor, dice que no somos tentados por Dios. Porque Dios ni es tentado ni tienta a nadie, sino que antes bien cada uno es tentado. ¿Y qué es la concupiscencia, mis amados hermanos? Más o menos los malos deseos. Porque ustedes y yo deseamos muchas cosas y muchas cosas son buenas, ¿sí o no? Pero la concupiscencia viene de nuestros deseos, pero que son malos. Yo deseo que termine ya el pastor. No sé qué horas son, hermano, pero bueno, sí sé qué horas son. Aquí me quedan 18 minutos. Ustedes vean qué dice acá. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Miren lo que dice. Vienen de ustedes mismos. Yo les aconsejo, mis amados hermanos, yo el viernes, iba yo para Naranjo, pero yo iba orando en el carro y yo sentí de que algo me estaba bloqueando. Porque, ¿para qué les cuento todo? Solo eso. El asunto es que vine yo y, bueno, Señor, ¿y qué es? Y lo que sentí en mi espíritu fue preguntarle a mi esposa. Entonces llegué a Naranjo y le escribí: mira, esto me pasó, yo iba orando y yo sentí que el Señor me habló, que me dijo que algo me está bloqueando. Pero lo que sentí es, como respuesta, preguntar a ti, le pregunté: mira, ¿qué crees que me está bloqueando? ¿Para qué le pregunté, hermano? Porque yo no sé si nos pasa que a veces hacemos eso y la respuesta que nos dan es la respuesta que menos nos imaginamos o lo que menos pensábamos. O lo que, esa es la palabra correcta, o lo que menos queremos oír. Pero que es cierto. Amén. Entonces, ¿qué hice yo? Lo sentí, le pregunté, me dio la respuesta, no mucho me pareció, pero ¿para qué pregunto? Entonces le dije, ok, por mensaje, porque como repito, porque yo estaba en Naranjo, lo voy a poner en práctica. Lo empecé a poner en práctica fue viernes, sábado, y ¿saben qué me di cuenta? Que ya he orado más. Entonces, ¿tenía razón o no? Tenía razón. Pero, ¿cómo pude identificar que algo me estaba bloqueando? Porque yo me fui orando en el carro. El Señor me dio la respuesta. Y la respuesta fue: pregúntale a tu esposa. Y ahí está, tenía razón. Entonces, ¿qué dice acá? ¿De dónde vienen los conflictos entre ustedes? De ustedes mismos. De todas las cosas, como decía hermano Arnold, que muchas veces no queremos oír, pero como decía hermana Magini, pero son necesarias, pero así es. Entonces ahí viene lo que les decía: si fuéramos un poquito más humildes,
Esto tampoco significa, ¿verdad?, de que como yo le pregunté a mi esposa, entonces mi esposa me va a dirigir ahora la vida. No, ese fue el sentir que el Señor puso en mi corazón. Pregúntale a tu esposa. El Señor le puso el mismo sentir a Abraham. En este asunto le dijo: oye la voz de tu mujer. Amén. Bueno, entonces miren qué sigue diciendo. Los conflictos y las peleas que hay dentro de nosotros, dice que vienen de ustedes mismos, vean, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. ¿Por qué les conté eso que me pasó el viernes? Porque como consecuencia de eso, me puse a ver la película y se las recomiendo que si ya la vieron, que la vuelvan a ver. Yo la volví a ver y me puse a verla y tengo ganas de ir a verla otra vez. ¿Han visto la película Cuarto de Guerra? Vayan a verla. Vuelvan, búsquenla. Si tienen alguna plataforma donde estén, véanla. Búsquenla. Esa película, mis amados hermanos, a mí me volvió a abrir el entendimiento, y que la mayoría de problemas, mis amados hermanos, están adentro de nosotros. ¿Y por qué nos resultamos peleando con el cónyuge, con los padres, con los pastores, con las ovejas? Porque aquí en el interior hay algo, como lo dice ahí, deseos egoístas. Y cuando en esa película pasa que el esposo le está pidiendo perdón a la esposa, una de las cosas que le dice es: reconozco que he sido muy egoísta. ¿Y qué es lo que hace un egoísta según usted? Pensar en su bien propio. El egoísta solo piensa en su bien propio. Amén. Y todos los demás, que miren cómo salgan. Con que yo esté bien, suficiente. Pero se nos olvida de que muchas veces estamos casados, tenemos hijos, tenemos responsabilidad y no podemos ser egoístas. Entonces esto, mis amados hermanos, es lo que ministra esta diosa, porque dice que es una diosa de la guerra, que dice acá, que siempre están librando una guerra en su interior. Sigue diciendo acá: ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Miren qué tremendo. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Entonces vean qué es lo que hace es la administración de esta diosa de la guerra. Nos pone a pelear entre nosotros, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es reconocer dos cosas importantes que dice la cita: el nivel de egoísmo que podemos tener o el nivel de envidia. Algún día vamos a hablar de la envidia. Ustedes y yo podemos: no, yo envidioso. No, pero yo quiero que me vaya bien a mí, los demás no. Los demás, ¿qué me importa? Miren, les voy a decir esto, es de un jugador de fútbol. El año pasado se retiró, o este año, no sé. El asunto es que el año pasado todo era su equipo y su equipo. Ahora que ya se retiró, le hacen una pregunta acerca del equipo donde jugó, ¿y saben qué respondió? A mí me vale, dijo. Y acaba de salir de ese equipo. Entonces, como sabemos que son profesionales, son contratados, ¿verdad? Entonces, que en realidad, ¿qué le importa a mucha gente? Su salario, su vida. Por el ejemplo que acabo de poner, no es el equipo. Ahora que ya salió, me vale. No podemos ser nosotros así. Decimos amén. Y aquí está, les repito, mis amados hermanos, en donde les decía de que ustedes y yo evitemos, pero de verdad esforcémonos, recordemos esta palabra, mis amados hermanos. No podemos, no debemos estar peleando dentro de nuestro matrimonio. Un amén. No podemos, no debemos, no nos conviene estar peleando. Yo sé, yo entiendo, diferencias hay, claro que sí, somos hombres y mujeres, decimos amén. Pero no vale la pena estar peleando, porque detrás de la pelea está esta diosa de la guerra, Astoret, pero también están mis envidias y mis egoísmos. Amén. Entonces, que el Señor nos libre. Miren, si tienen algo, mis amados hermanos, por lo cual discutir, háblenlo, hablemos. No discutamos, no estemos peleando, porque el problema es que cuando uno se enoja,
tiende a decir cosas que no debería de decirlas. Pero ¿por qué las dice? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que a veces dentro del matrimonio cargamos muchas cosas guardadas que solo porque ahorita todo está en paz no se las digo, pero cuando nos enojamos empiezan a salir. Todas esas cosas que llevamos guardadas y que cuando todo está en paz no las decimos, son las que nos amargan. Y enojados las sacamos. ¿Cuál es el fin de sacar algo que a mí me ha amargado en el momento de estar enojado? Herir a la otra persona. Pero somos cristianos, ¿va? Amén. No podemos ser cristianos de esa forma, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Jesús vino a profesar. Lo estábamos matando, porque ahí me he hecho en cuenta yo, aunque no estuve ahí. Y él dice, Señor, perdona a los padres porque no saben qué es lo que... Y vaya que si no sabían qué es lo que hacían. Que ellos cometieron un grave error. Por eso ustedes y yo, antes de hablar, seamos sabios, mis amados hermanos. Cuando Pilato le dice, ¿qué quieren que haga con él? Empiezan ellos a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato se lava las manos y dice que la sangre de ese justo sea sobre usted. No tengo nada que ver yo. Y ellos dicen que la sangre de él sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Y qué les está pasando en la actualidad a los israelitas? ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo lo leemos, dice la Biblia literal, textualmente, como quieran decirlo, que por envidia lo mataron. Así dice ahí, por envidia, porque le tenían envidia. ¿Envidia de qué? De los seguidores, Hombre, que el Señor tenga misericordia. Decimos amén. Ya se los expliqué, todo lo que estoy desglosando acá es lo que ya les expliqué. Aquí en el número 3 dice que es la diosa del sexo. Y vean esto. Cuando vemos esto, me fui a topar con estas cosas, todavía tengo 8 minutos. Dice que el sexo tiene que ver con identidad sexual, identidad de género, orientación sexual. Aquí está lo que yo les decía, mis amados. Miren, antes de leerlo, una cosa, digo aquella, de que alguien que está en el mundo, se fije en alguien que está en la iglesia. Amén. Podemos decir hasta cierto punto, eso es normal, porque ¿qué es lo que el diablo, que Jehová lo reprenda y sus espíritus desean? Que si alguien tiene luz y está en la iglesia, quieren apagarle esa luz. Amén. Pero otra cosa es que alguien que está en la iglesia se fije en alguien que está en el mundo. Esto es lo que hace esta entidad. Que cuando vamos a leer ahí, la orientación sexual es el tipo de persona el que a nosotros nos atrae. Pero ¿y si la persona que nos atrae no es ni cristiano? ¿No es ni cristiana? Me llevo re bien con un amigo que para saludar maltrata a mi mamá, a la abuela, al perro y después me dice ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esa es la persona con la que yo convivo y comparto. ¿Qué me demuestra eso? Que mi orientación no está tan bien como yo debiera. No estamos, mis amados hermanos, para rechazar a las personas que no tienen a Cristo en su corazón, si venimos para hacer luz de ellos. Pero que yo tenga comunión es otra cosa, ¿verdad? Con una persona así, ¿qué me demuestra eso? Que yo tampoco estoy tan bien orientado. Una cosa es saludarlo, una cosa es hacer un negocio, una cosa es un saludo, Dios le bendiga, una ayuda, pero otra cosa es que yo me siente a comer con ella. A menos, pues que ustedes tengan la gracia del Señor Jesús, que dice que comía con fariseos, publicanos, con prostitutas, pero ¿qué hacía con cada uno de ellos? ¿Qué hizo con Zaqueo? Ya lo cantamos acá. Dice Adonai que cuando Zaqueo invitó a Jesús a su casa, dice que lo invitó a comer fideos. Y Mercy cuando predicaba, ella decía que el fruto prohibido era un banano. Dice. Que Adán se comió el banano, dice que por eso pecó.
Identidad sexual, dice a esto, que es una percepción interna y personal que puede incluir sentirse como hombre, mujer o ambos, ninguno o algún otro género. Esta identidad puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Yo creo que acá ese tipo de problemas no tenemos, ¿verdad? De que yo soy varón, pero estoy encerrado en el cuerpo de... Yo creo que el homosexualismo y el lesbianismo y todo eso es eso. El cuerpo de un hombre o el cuerpo de una mujer poseído por un espíritu de... Por ejemplo, si es hombre, es un cuerpo de un hombre poseído por un espíritu inmundo de una mujer. Identidad de género. Como una persona se identifica internamente y cómo se siente respecto a su género, que puede ser masculino o femenino, una combinación de ambos o ninguno. Entonces, ¿acaso no es lo que estamos viviendo el día de hoy? De que la gente no sabe ni qué es, pero esta es la que más me llama la atención. Orientación sexual, a quien se siente atraída a una persona, ya sea emocional, romántica o sexualmente. Es importante entender que la identidad sexual es una parte fundamental de la autodefinición. Ya tengo que ir terminando, mis amados, todavía me tengo 4 minutos. Amén. Pero entonces me quiero detener un momentito en esta de la orientación sexual, porque como ustedes se dieron cuenta ahí, tiene que ver con el tipo de persona o atracción que yo tenga. Amén. ¿Se imaginan? Por ejemplo, si en alguna reunión, yo sé que probablemente la mayoría de familiares que ustedes tengan quizá no sean ni cristianos. Amén. Pero si ustedes dentro de esa comunión están hablando barbaridades, están hablando... Miren, en una oportunidad mi esposa y yo estuvimos en una reunión donde se supone que la mayoría éramos cristianos, cuando de repente aparece uno y empezó a contar chistes de pastores. Uno le aguanté y le dije a mi esposa, vámonos, y nos fuimos. Atrás se fue mi mamá, no sé si alguien más nos siguió, pero no soporté. Gracias a Dios, ya se había terminado la gallina. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que saber de qué. De que aunque yo no estoy contando esos chistes, pero si estoy ahí, ya, estoy siendo partícipe. Amén. Pero eso es lo que hace, la orientación. Este no es cristiano, pero verá pasar cómo me cae re bien mi amigo, mi amiga aquí. Que el Señor nos dirija. Decimos amén. Bueno, voy a ir rápido. Diosa de la casa. Amén. Proverbios 6:26. Porque por causa de la prostituta, el hombre es reducido a un pedazo de pan para ser comido. Y la mujer adúltera, escuchen qué dice aquí, caza con un anzuelo la preciosa alma de un hombre. Porque por causa de la ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la adúltera acecha y ata con anzuelo la preciosa vida del hombre. Entonces, ¿cómo caza, mis amados hermanos, esta diosa? Aunque habla específicamente del adulterio, pero si se den cuenta también menciona la prostituta, la adúltera y la ramera, que parecieran lo mismo, pero no son lo mismo. La prostituta dice que va por un bocado de pan. La adúltera detrás del alma que vale, pero cuando estudiamos la ramera va detrás de las cosas espirituales. Por ejemplo, yo tengo un privilegio, pero entra un espíritu de prostitución, mis amados hermanos, el deseo de servir se viene abajo. Ahora, otras cosas son más importantes, y eso es lo que ustedes y yo les vuelvo a repetir lo que les decía, muchas veces no lo entendemos, y va a ser así hasta que, si el Señor lo permite, algunos de ustedes sean pastores, van a entender lo que como pastores podemos sentir. La falta, mis amados hermanos, de uno de ustedes en un culto, para ustedes, que Dios me libre de hablar mal, quizá sea algo normal, quizá haya un redarguir del espíritu, pero para nosotros es tan importante, mis amados hermanos, como la vida misma. ¿Por qué? Porque yo no sé si les habrá pasado, pero cuando uno le pone atención a una enseñanza, sea en la iglesia, en cualquier otro lado, o escuchándola a uno en su casa, pero por algo el Señor lo mueve a uno a escuchar esos temas, porque escucha uno el tema y justo lo que acabo de aprender me está pasando. ¿Les ha pasado?
Lo acaban de aprender, tal vez repito, en la iglesia, en algún otro lugar en que nos inviten, ¿verdad? Alguna otra iglesia, vamos y escuchamos, o una prédica que uno pone en su casa. Lo acabo de aprender y me está pasando. Entonces, así de importante es la presencia o la ausencia de ustedes en un culto. Amén. Miren esto, diosa del aumento. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Ok, en este punto, ¿cuál es la diosa cómo trabaja la diosa del aumento? Yo no sé si les habrá pasado. Y si les ha pasado, tampoco sé si van a ser sinceros con uno, ¿verdad? Conmigo, con Dios. Pero a mí sí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, andábamos nosotros en el carro negro y yo le decía a mi esposa, andábamos en carro, no andábamos a pie. Y yo le decía a mi esposa, vamos a conseguir un carrito como ese. O sea, andaba en carro y ¿qué quería? Otro carrito, y ahí está el carrito. Cabal uno así le decía yo, y ahí está el verde. Pero eso nos pasa. Ahora está el carrito verde y miro uno similar, un Suzuki. Qué bonito está ese. ¿Qué es eso, hermano? ¿A ustedes no les ha pasado de que andan en carro y uno así? ¿Y el que tenemos? ¿Alguien se anima a responderme esto? Tómenlo como esposo o como esposa. ¿Qué diría su cónyuge si andan tomados de la mano de él y ustedes dicen, un hombre así quisiera yo? Una mujer así quisiera yo. Santo, miren, está tirando duro. Esa es la administración de la diosa del aumento. De que tengo algo, pero no me satisface. Quiero algo más. Quiero algo mejor. ¿Y no será que si le invertimos tiempo, dedicación, oración, vida espiritual, será que no eso que tenemos puede ser mejor? Definitivamente. Amén. Entonces, así trabaja la diosa del aumento. Tengo algo, pero no estoy contento. Pero ¿qué fue lo que el apóstol Pablo dice? Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos. Amén. Ese es el secreto. Ay, Dios mío, hermano, vamos a ver. Imagina, hasta aquí voy a llegar al séptimo. Diosa de los rebaños. Los rebaños incluyen varias hembras, su descendencia, y uno o más machos. Las ovejas tienden a permanecer en sus grupos maternos durante toda la vida, mientras que los carneros pueden formar rebaños de grupos juveniles inestables que se desbandan fácilmente. Aquí, como ya se me fue el tiempo, ya me pasé, perdón, ya termino. Solo les doy este y termino. Entonces, ¿cómo trabaja ahí la diosa del rebaño? Haciendo que las mujeres gobiernen y que los hombres sean inestables. Amén. Miren, uno de los defectos, mis amados hermanos, y mi esposa me lo dijo uno de estos días y me dolió, como ustedes no tienen idea. Medio empató el partido cuando me dijo que mi papá era así. Pero dije, ¿y yo qué? Me dijo, es que estábamos hablando, mis amados, acerca de los varones. De que la mayoría de varones, para hacer algo o para decir algo, le dicen a la esposa, dígale usted, hágalo usted. Y mi esposa me dijo, a 2 hombres conozco que no son así, me dijo. Yo dije, va a decir que yo. Y mencionó otro y a mi papá. Entonces ahí me quedé tranquilo, porque dijo que mi papá no era así. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo quiero algo y le digo, hazlo tú. Me dio duro. Entonces, así es como trabaja esta diosa. Haciendo que las mujeres gobiernen y los hombres sean inestables. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y como varones podemos pensar, no, es que para evitar la fatiga mejor que lo haga ella. Pero no, hay cosas que como varones las tenemos que hacer nosotros. Amén. Pero entonces ahí es donde ustedes, mis amadas hermanas, porque a mí ya me dieron duro, tienen que identificar
de que a veces hay cosas que aunque ustedes puedan hacerlas, miren, me estoy dando duro yo mismo, no las hagan. ¿Por qué? No solamente porque le corresponde al varón, sino por lo que estamos viendo acá. Porque van a causar que sus esposos sean inestables. Y que Dios nos libre como varones de ser inestables. ¿Decimos amén? Y termino con esta, mis amados hermanos. Diosa de la riqueza. Es muy similar al otro punto que hablamos de la prostitución. Dice, nadie puede servir a dos señores o al mismo tiempo odiará a uno y amará a otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios que a las riquezas. Esta versión solo dice las riquezas, pero hay una versión que dice a Dios y a Mamón. Y Mamón, mis amados hermanos, es el Dios de las riquezas. Entonces, ¿cuál es el conflicto, mis amados hermanos? Vuelvo a repetir esto y con eso termino, de que ustedes y yo podemos pensar, no hombre, si solo es un culto al que no voy a poder ir por esta situación, está bien, hasta cierto punto es comprensible, pero el problema detrás, espiritualmente hablando, es, y esta es la pregunta, ¿no será de que en realidad no fue tanto la situación, sino la administración que provocó aquella situación, y tú y yo ni cuenta nos damos? Y sin darnos cuenta, estamos sirviendo a dioses con D minúscula que no deberíamos. Amén. Entonces acá es donde ustedes y yo tenemos que definir, mis amados hermanos, qué es lo más importante para cada uno de nosotros. Y cuando definamos de que Dios definitivamente es lo más importante, todo lo que ustedes y yo necesitemos va a fluir sin necesidad de que lo pidamos. ¿Qué le dijo Dios al mismo Salomón? Te voy a dar lo que me pediste y te voy a añadir lo que no me pediste. A veces, mis amados hermanos, dentro de esta definición, Dios es lo más importante para mí, lo único que hace falta es orar. La Biblia habla de la oración de Jabes y dice la Biblia que, me ayudas con el teclado, de que Jabes dice que lo único que hizo fue orar. Le oró al Señor. Y dice así textualmente, que Dios le concedió todo lo que le pidió. ¿Por qué? Porque Jabes decidió orar. Y dice la Biblia que era el más ilustre de todos sus hermanos. O sea, siempre había algo en lo que en relación a la búsqueda de Dios, Jabes sobresalía. Pero si ustedes y yo nos hacemos a como son los demás, ¿qué vamos a recibir? Lo que todos reciben. Me faltan 7 todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quizá lo predique acá o quizás lo grabe y se los comparto. Pero por hoy, mis amados hermanos, vamos a dejarlo ahí. Decimos amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas.